don Jesús González, el doctor Jesús González, conocido en los bajos fondos como Chuito. Mañana tengo el otro Chugo. El tocayo. Convención de Chugos. Te estaba planteando eso. Hay un debate de fondo. El señor Trump hoy, se estaba esperando para ayer, iba a bajar las tasas bancarias para producir crédito, para que la inflación que tiene Estados Unidos y la depresión económica, bueno, el crédito la genere compra y mueva el mercado. El señor Trump no es ningún bruto, él está tratando de oxigenar la hegemonía americana, solo que a los golpes, a la amenaza y luego de para atrás, defendiendo los blancos, los que tienen de ojos azules, los puros, y eso es muy nazi, eso es muy nazi. Mira, en su primer gobierno él intentó hacer exactamente lo que está haciendo en este segundo, pero tenía unos contrapesos. Su vicepresidente en algún momento frenó, la institucionalidad estaba mucho más fuerte a nivel de Corte Suprema, etcétera. Pero fíjate, él ha tenido muchos reveses. A mí me da mucha cosa porque muchos venezolanos situaron su esperanza y resulta que la primera medida era hablando en contra de los migrantes venezolanos, quitando los TPS, quitando los sistemas de protección. Y es que cuando hay gente que no quiere escuchar, porque eso lo viene diciendo desde el año 2016, ahora, la gente no escuchaba y tú le decías, mira hermano, pero es que esto está jugando en contra de tu propio bienestar, porque tú te fuiste buscando un mejor país, buscaste, compraste, hiciste, estás haciendo una vida y su política con respecto a los migrantes es el nuevo gran enemigo de los Estados Unidos. Y dentro de esos nuevos, en resaltador están los venezolanos, que ahora pareciera que tener un tatuaje o ser venezolano es ser del Tren del Agua o del Cartel de los Soles. Y esa política de sobresimplificación es muy goebbeliana, muy nazi. O sea, porque tú agarras un problema complejo como el de la droga y tú crees que lo vas a acabar ejecutando a unos lancheros en un barco detenido. No, el problema no es nada más la producción o el tráfico y el consumo y la distribución de esos recursos. ¿Dónde está la masa monetaria de ese tráfico de drogas? En Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos, el crecimiento de Miami en los años 70, 80, etcétera, ¿de dónde venía? Venía de ahí. Ahora, querer atacar un problema, nada más como que no entender, eso es gente que está contaminando a los americanos. Resulta que en Estados Unidos no hay tráfico de droga. Resulta que eso no pasa por sus fronteras. Entonces, es querer ver un problema de una manera sobresimplificada y así actúan los populistas. Sobresimplificando los problemas y cuando tienen un problema le meten otro problema arriba para tapar sus errores. Y hoy, ese gobierno que tiene 9 meses es el peor gobierno evaluado en su primer año de gestión de toda la historia de los Estados Unidos. Y está incrementando el conflicto en Venezuela porque es a donde pudiera tenerlo un poco más fácil porque todo el panorama internacional se le complicó. China se le paró, los BRICS se le pararon, el caso de Rusia, que decía que eso ya está en 12 horas ya está solucionado y resulta que ya están hablando de que en los próximos 2 años todavía habrá guerra en Ucrania y hay conflictos ahora en Polonia y hay conflictos ahora no solamente con el genocida de Netanyahu, sino que hay problemas ahora con Qatar, hay problemas ahora, o sea, el panorama internacional se le complicó y el panorama de a Estados Unidos primero, que era la época de bonanza, intentar de alguna manera que ese gran sueño americano de la riqueza también se le está acabando porque hay desempleo y hay inflación, que son 2 de los grandes problemas económicos contemporáneos. Nosotros eso sabemos bastante, porque además de los errores económicos que ha tenido el país durante los últimos años, hay que sumarle las sanciones, que han sido una política para intentar doblarle el cuello al gobierno, pero que ha tenido causas directas de muertes en el país, de falta de medicina, de bajos salarios, y eso lo ponen como una causa secundaria, y resulta que no. El embajador de Estados Unidos, el ex embajador de Estados Unidos hace pocos días lo declaró. Esas medidas eran para asfixiar a la sociedad venezolana y que reaccionara. Y resulta que la sociedad venezolana, eso efectivamente reaccionó
reaccionó con una migración que es la migración más importante del continente en toda su historia. Y resulta que si eso continúa, y que si esta presión sobre Venezuela continúa, sin una falta, con esta falta de criterio, con esa oportunidad para intentar ganar unas elecciones el año que viene, en el caso del gobierno americano, sobre la base del sacrificio de los venezolanos, tendremos una nueva ola migratoria en la región. ¿Por qué? Porque la economía venezolana, si bien ha crecido, está frágil. Y esa fragilidad nos puede llevar a un retroceso muy importante. Y nosotros como país, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dejando que la polarización se lleve esto sin meterle cabeza hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir. Yo creo que la mejor salida que ha encontrado la historia de la humanidad es intentar de alguna manera poner a lo político, a la negociación política, al diálogo y al entendimiento en primer lugar. Toda Centroamérica pasó los años 60, 70 y 80 en guerra. La única forma de pacificarla fue cuando los países de la propia América Latina se pusieron de acuerdo a través del Pacto de Contadora. Una idea, por cierto, impulsada desde Venezuela, con apoyo regional. Y nosotros resulta que ahora no entendemos el juego geopolítico en el que estamos y queremos, y es como cuando una persona, hay un cuento de un amigo de mi papá, que refleja mucho esto, esta guerra cognitiva que nosotros tenemos sobre lo que es la ficción de que vemos en las redes sociales y sobre lo que es la realidad. Él estaba en los años 70 y lo mandaron a hacer un paro. Y lo mandan con una pistola al centro de Caracas a montarse en un autobús y a parar la ciudad, porque la ciudad estaba en paro. Él, como buen guerrillero, siguió la orden, se monta en el autobús, saca la pistola y una señora le dice: ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Señora, estamos en paro. Y la señora le dice: mire, mijo, todos los negocios están abiertos. Este país está avanzando. En ese día, él cuenta que su visión sobre lo que él tenía en la cabeza cambió, porque no es un tema de izquierdas o de derecha. Muy poco le importa una señora en San Fernando de Apure que está pensando a la izquierda o a la derecha, le está pensando es cómo darle comida a sus 3 hijos el día de hoy. Vamos al corte y seguimos discutiendo estos asuntos sobre los temas de fondo, fíjate. Temas de fondo que generalmente no se tocan porque en primer lugar hay un liderazgo que no tiene fondo. Eso es lo primero. Y hay otro que se niega a aprender de la política. Cuando regresemos.